Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 186. La puerta al mundo espiritual. Al ver la puerta abierta, Meowscarada entrecerró los ojos con cautela. Meow. Agárrame la cola y quédate cerca de mí, dijo Will, dándole una palmadita en el brazo. Luego recogió un trozo de escombro y lo arrojó por la puerta. ¡Tut! La piedra aterrizó en el suelo, con un crujido. No había trampas. Y el otro lado no era el mundo espiritual. Miró a su alrededor. El Cofagrigus había desaparecido. Will los condujo a la habitación. Era un dormitorio normal y corriente. La cama, el escritorio, la silla y la estantería estaban intactos y sorprendentemente limpios. Pero una habitación como esta, en este castillo, no era nada normal. Todas las demás habitaciones que habían revisado al subir estaban vacías y destruidas. Todo lo de valor había sido saqueado o arruinado. Esta era la única excepción. ¿Qué significa esto? Will ladeó la cabeza, completamente desconcertado. ¿Por qué los había traído hasta aquí el Cofagrigus? Flap. SH. De repente, un sonido provenía del escritorio de la habitación. Miró hacia allí. Un libro pasaba las páginas solo. La escena se volvió aterradora al instante. Clic. El sonido del obturador de la cámara de Seigo disminuyó un poco la sensación inquietante. Meow, dijo Meowscarada, sosteniendo a Sprigatito, paralizada, sin atreverse a moverse. No dejaba de mirar hacia la puerta, preocupada de que algún monstruo saltara de la oscuridad. Esto no es nada bueno, pensó Will, con el corazón latiendo con fuerza. Un Pokémon de tipo fantasma no podía pasar las páginas de un libro a distancia, y no había viento en la habitación. Entonces, ¿cómo era que este libro pasaba las páginas solo? Y parecía como si unas manos invisibles estuvieran pasando las páginas. Aún así, Will se acercó al escritorio. El libro había dejado de pasar las páginas y estaba abierto por una página específica. Will lo miró con el ceño fruncido durante 2 segundos. No podía leerlo. Ven a echar un vistazo, dijo, haciéndole señas a Seigo para que se acercara. ¿Qué es? ¿Un descubrimiento asombroso? Seigo se acercó corriendo, con los ojos inyectados en sangre y en un estado de extrema emoción. Por supuesto, había visto y fotografiado el libro pasando las páginas. Esto, dijo Will, señalando las páginas abiertas. Veamos, esto trata sobre lo que ocurrió hace 20 años. Pero el registro aquí es mucho más detallado. Interesante, Seigo echó un vistazo al contenido, tomó algunas fotos y continuó. La persona que murió aquí hace 2 décadas era el joven amo de una familia noble de la región de Teselia. En aquel entonces, la región de Teselia se encontraba en la fase final de una guerra civil. Este joven amo vino a Kalos para encontrar un nuevo camino para su familia, pero en el camino, se infectó con un virus incurable en aquel entonces, y falleció poco después de llegar al castillo Shaboneau. Esto es un poco diferente de lo que escuché, dijo Seigo, sacando un cuaderno y anotando algunas palabras clave. Luego pasó unas cuantas páginas más y de entre ellas cayó una carta. ¿Qué es esto? Seigo lo recogió, lo miró y palideció. Una nota de suicidio. Inmediatamente guardó la carta en el libro y se inclinó repetidamente en señal de disculpa. ¡Bum! De repente, se oyó un estruendo enorme en el piso de arriba. Y esta vez, no fue un solo sonido, sino una cacofonía de ruidos. Hay una batalla arriba. Los ojos de Seigo se iluminaron. Tomó su linterna y su cámara y salió corriendo de la habitación. ¡Qué aura tan fuerte!, pensó Will, alzando la vista. Podía sentir con claridad las poderosas fluctuaciones de energía. Miró a Seigo, que ya había salido corriendo, sacudió la cabeza con impotencia y lo siguió. Subieron corriendo al 4.º piso. El ruido venía del techo. ¿Cómo subimos?, preguntó Seigo, atascado. Lo haré, dijo Will. Pateó una pared cercana y luego abrió un agujero en el techo. Sin embargo, la escena en la azotea lo dejó atónito.
El Cofagrigus luchaba contra un Dusknoir. Y no muy lejos de él, había un vórtice púrpura en el aire, brillando con una luz grisácea y emitiendo una leve succión. La puerta al mundo espiritual. Will lo reconoció de un vistazo. El trauma que le causó esa criatura en su infancia fue demasiado grande. Y eso no era todo. A esa corta distancia, finalmente pudo apreciar que tanto el Cofagrigus como el Dusknoir eran terriblemente fuertes. Ambos estaban en el alto mando y medían alrededor de 4 metros, el estándar de la era de las bestias primordiales. TCH, chasqueó la lengua Will. Inmediatamente se giró y saltó de vuelta al cuarto piso. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay una luz ahí arriba? Seigo se apresuró a llegar, lleno de preguntas. No hay tiempo para hablar. Tenemos que irnos. Ahora mismo. Will no tuvo tiempo de explicar. Se giró hacia Meuscarada. Quédate cerca. Agarró a Seigo por debajo del brazo y saltó desde la abertura del cuarto piso. ¡Ah! Gritó Seigo. ¡Bum! Will aterrizó y el impacto dejó inconsciente a Seigo. Pero Will no tuvo tiempo de preocuparse por él. Levantó la vista. Meuscarada, con Sprigatito en la mano, saltó tras él. Will los atrapó con la cola. Meow. Ese Cofagrigus es fuerte. Está luchando contra otro Pokémon. Sea cual sea el motivo por el que nos ha atraído hasta allí, nos vamos ahora mismo, explicó Will mientras corría hacia la salida, sin detenerse ni un segundo. Salieron corriendo del castillo y se deslizaron colina abajo. Volvió a mirar el tejado. La luz grisácea se desvanecía. El maltrecho Cofagrigus apareció en el borde, observándolos alejarse en silencio. Al mismo tiempo, la figura de un joven, translúcido y de color azul pálido, apareció junto a él, observándolos también. Así que de verdad hay un espíritu, dijo Will con la frente empapada de sudor frío. No podía imaginarse en qué clase de casa embrujada acababan de estar. Clic. El sonido de una cámara llegó a su lado. Will giró la cabeza, estupefacto. Seigo, con el rostro contraído por el dolor, aún sostenía la cámara y había logrado tomar una foto de la azotea. Miró la pantalla con los ojos entrecerrados. Solo había captado al Cofagrigus. La figura humana que había visto a simple vista no estaba allí. NGH, con un doloroso gemido, Seigo se desmayó nuevamente. Dedicado, Will le dio un pulgar hacia arriba mentalmente. Se deslizó colina abajo y corrió con Meuscarada de vuelta al hotel. Mientras corrían, todo el pueblo estaba a oscuras, como si fuera una ciudad de muertos. Ese Cofagrigus es un monstruo, pensó Will, negando con la cabeza. No me extraña que ese espíritu siguiera vivo después de 20 años. Un Cofagrigus de alto mando, que debía de tener siglos de antigüedad, lo custodiaba. Pero, incluso logró derrotar a un Dusknoir de alto mando. El siguiente que venga, probablemente será uno de nivel campeón, o incluso el mismísimo gobernante del mundo espiritual. ¿Qué harás entonces? Se preguntó Will, mirando hacia atrás. Las figuras del Cofagrigus y el espíritu habían desaparecido. De regreso al hotel, Will arrojó a Seigo sobre su propia cama y luego llevó a Meuscarada de regreso a su habitación. ¿Meow? Preguntó, mirándolo. No había entendido qué había visto en el tejado, ni qué era esa figura humana junto al Pokémon. Dormiremos. Mañana nos iremos de esta ciudad y seguiremos hacia el norte. Intentaré convencer a Seigo también, dijo Will, negando con la cabeza. No dijo nada más. La información era demasiada. Ni siquiera la había procesado mentalmente. Estaba tan confundido como ella. Por ejemplo, ese espíritu, debía ser el joven noble que había muerto en el castillo. ¿Pero por qué no lo habían visto antes? Recordó la sensación de frío en la espalda cuando estaba en el castillo. No le cabía duda de que el espíritu había estado allí, en su espalda. ¿Pero por qué no pudo verlo entonces, y solo después? Tal vez, tenía algo que ver con la apertura de la puerta al mundo espiritual. Meow tilde comparado con los adultos complejos, el Sprigatito en los brazos de Meuscarada simplemente bostezó y se acurrucó, listo para dormir. Vamos a dormir. Lo hablamos mañana, dijo Will, acariciando la cabeza de Meuscarada, y luego se acostó. Él también necesitaba procesar todo esa noche. Capítulo 187. El Cofagrigus llama. A la mañana siguiente, Will se incorporó con los ojos pesados. Después de lo ocurrido la noche anterior, no había podido dormir. Se había obligado a cerrar los ojos hasta el amanecer, pero solo había logrado descansar un poco.
Estaba demasiado preocupado, temiendo que el espíritu y el Cofagrigus vinieran a por ellos en plena noche para silenciarlos. No era que tuviera miedo. Si moría, simplemente volvería más fuerte en la siguiente vida y se vengaría. Pero el problema era que Meuscarada y Seigo no podían morir. Respecto a los acontecimientos de ayer, Will tenía más o menos dos teorías formuladas. La primera fue que el espíritu buscaba un cuerpo de reemplazo, una idea que había sacado de un evento similar en el anime. Una chica espíritu había intentado atraer a Ash al mundo espiritual. La segunda teoría era que el Cofagrigus y el espíritu necesitaban su ayuda. Esto tenía sentido porque no habían sido atacados al entrar al castillo. Con la fuerza del Cofagrigus, podría haberlos eliminado a todos fácilmente. Pero pase lo que pase, me parece mala idea involucrarme con ellos. Nos vamos hoy, dijo Will, volviéndose hacia Meuscarada, que acababa de incorporarse. Tenía el pelaje hecho un desastre. Era evidente que ella tampoco había dormido bien. ¿Dónde está Sprigatito?, preguntó Will, mirando a su alrededor. Meoutilde, gritó Meuscarada con cansancio. La habitación estaba en silencio. Will y Meuscarada se miraron con los ojos abiertos. En un instante, dos manchas verdes destrozaron la habitación del hotel. No aquí. Meow. Mira la puerta de al lado. Meow. Salieron de la habitación a toda prisa. Will estaba a punto de llamar a la puerta de Seigo cuando vio que ya estaba entreabierta. La empujó y entró. La imagen que lo recibió le ensombreció el rostro. Meuscarada, en su hombro, dejó escapar un gruñido bajo. A Seigo lo ataron con vendas y lo tiraron en un rincón. Y el Cofagrigus sostenía a Sprigatito. SSSSS, dijo el Cofagrigus al verlos. Saludó con las 4 manos. Por su voz, era un macho. ¿Qué quieres?, preguntó Will, frunciendo el ceño. Le sorprendió que se hubiera atrevido a salir del castillo a plena luz del día, justo en medio de una ciudad bulliciosa. Pero ahora no era el momento de pensar en eso. Tenía que resolver la situación. No tenía miedo. La situación era diferente a la de la noche anterior. Si actuaba allí, la comisaría de enfrente se enteraría al instante. Meoutilde, el Sprigatito en sus brazos movió la cola, confirmando su historia. Will y Meuscarada relajaron su postura de batalla. Sí, lo vimos. SSSS, la expresión del Cofagrigus se tornó sombría. Sabía que los Tusknoir que vinieron a capturar el espíritu se estaban volviendo más fuertes. Quizás no pudiera ganar la siguiente pelea. ¿Qué es ese espíritu para ti? Golpe. La cabeza de Seigo golpeó el suelo mientras forcejeaba, pero ninguno de los dos le prestó atención. Entonces sabes que si retienes a la fuerza el espíritu de tu entrenador aquí, podría sufrir un destino terrible cuando finalmente sea arrastrado de vuelta al mundo espiritual, preguntó Will, arqueando una ceja. Parecía que Cofagrigus no representaba una amenaza, pero no esperaba que el joven espíritu fuera su entrenador. Que un chico de 17 o 18 años hubiera criado a un Pokémon hasta el alto mando era asombroso. SSSSS, asintió el Cofagrigus. Pero fue decisión de su entrenador. Como su Pokémon, simplemente tenía que apoyarlo. ¿Y entonces? ¿Por qué tiene que quedarse? ¿Y por qué viniste con nosotros? MMPH. Gritaba Seigo, amordazado. A nadie le importó. Silbido, señaló el Cofagrigus hacia el castillo. Significaba que su entrenador tenía que ser quien le diera explicaciones. Había vivido cientos de años, pero apenas se había comunicado con humanos u otros Pokémon. Su lógica lingüística era un desastre, y no podía explicar una situación tan compleja. ¿Ir allí ahora? SSSSS, sacudió la cabeza. No podían ver a su entrenador durante el día. Tenían que ir de noche. Lo pensaré. SSSSS, asintió el Cofagrigus. No lo obligó. Dejó a Sprigatito en el suelo y se giró para irse, no sin antes hacer una reverencia, con las 4 manos juntas, rogándole que se acercara. Will lo vio irse. ¿Meow?, preguntó Meuscarada, esperando su decisión. Ustedes dos quédense aquí. Yo iré solo, decidió Will después de un momento. Estaba 90% seguro de que no eran una amenaza, pero por si acaso, era mejor dejar atrás a Meuscarada y a los demás. Meuscarada negó con la cabeza. Ella también quería irse. No. Todos tienen que quedarse afuera.
Es más seguro para mí ir solo. Ese Cofagrigus probablemente no pueda atraparme, pero sí a ti, dijo Will con firmeza. La velocidad base de un Cofagrigus es de solo 30. Era incluso más lento que un Torterra. Incluso con su alto nivel, no tenía ninguna posibilidad de atraparlo cuando usaba velocidad extrema. Y ahora, incluso podía combinar velocidad extrema con agilidad. Era más que suficiente para afrontar la mayoría de las situaciones. Capítulo 188. Estos veintitantos años, gracias por su arduo trabajo. Esa noche, Will fue solo al castillo Chaboneau. Meuscarada y los demás lo esperaban abajo. Al principio del día, Seigo había dicho: subiré a tomar fotos aunque muera, pero al caer la noche y cambiar el ambiente, enseguida pensó: estoy un poco mareado, te vigilaré aquí abajo. Para Will, que Seigo no lo acompañara fue definitivamente algo bueno. Crea que empujó las grandes puertas de madera del castillo. La voz del Cofagrigus llegó desde arriba. Will levantó la vista, con las pupilas entrecerradas. En el tercer piso, el Cofagrigus y una figura humana de color azul puro lo saludaban. Bueno, no se ve eso todos los días, murmuró Will, y luego se impulsó desde el suelo y saltó directamente al tercer piso. ¡Guau! Increíble. Aplaudió la figura azul pálido, con una voz aún más joven de lo que Will había imaginado. Parecía que su estimación de la edad del espíritu era errónea. No era un adolescente. Probablemente solo tenía 14 o 15 años. En ese caso, era casi seguro que este Cofagrigus no fue criado por él desde el principio. Hola, Steptile. Escuché que la persona que te acompaña te llamaba así. Me llamo Nico, de Ciudad Nimbasa, en la región de Teselia, se presentó el espíritu, extendiendo la mano. Will lo miró, pero no se movió. Mantuvo una distancia de 5 metros. Ah, lo olvidé. Ahora soy un espíritu. No puedo tocar a otros seres vivos, jaja, dijo Nico, rascándose la nuca avergonzado. Para demostrarlo, se agarró a la pared cercana y la atravesó. Parece que, estás a punto de desvanecerte, ¿verdad? Preguntó Will, mirando el cuerpo 80% transparente del espíritu. Cofagrigus, ¿qué dijo? El Cofagrigus actuó como traductor. Oh, qué listo eres. Sí. Si me quedo en el mundo real, probablemente desapareceré por completo en 2 años. Entonces, el Dusknoir ni siquiera tendrá que venir a buscarme, dijo Nico, levantando el pulgar hacia Will, con un tono desprovisto de tristeza. ¿Puedes decirme el motivo por el que nos trajiste aquí ahora? Ah, sí. Nico asintió y señaló hacia arriba. ¿La puerta al mundo espiritual? Sí. ¿Sabes algo de eso? Cielos. Definitivamente no eres un Pokémon normal. SSSS. Esta vez, incluso el Cofagrigus, que había vivido durante siglos, se sorprendió. Bueno, eso me ahorra muchas explicaciones, jaja, rió Nico. La puerta no se ha cerrado del todo. Parece que en unos días, una mucho más fuerte, SSSS, Cofagrigus bajó la cabeza con desesperación. Protegería a Nico con su vida, pero no confiaba en poder ganar la próxima vez. La batalla contra el Dusknoir de la noche anterior ya había sido difícil. Necesito encontrar a alguien que me ayude a cumplir con mi apego persistente cuanto antes, para poder ir al mundo espiritual con el Dusknoir, feliz y contento. Dijo Nico, apretando los puños. Luego corrió de vuelta a la habitación intacta. Ah. No puedo levantarlo. Cofagrigus, ayúdame. SSSS. El Cofagrigus, acostumbrado a esto desde hacía tiempo, fue a ayudar. Unos segundos después, regresaron. El Cofagrigus sostenía 2 objetos. Una carta y un amuleto de jade. Por favor, te lo ruego. Entrégale estos 2 artículos al señor Clay en Ciudad Riftvale. No importa si los llevas personalmente o los envías por correo, jaja. ¿Por qué yo? ¿Por qué no le preguntas a alguien más? Preguntó Will, tomando los artículos. Era una tarea sencilla. Porque, nadie más podía verme antes. Y Cofagrigus simplemente ahuyentaría a todos. Y aunque no lo hiciera, no puede explicar las cosas con claridad, dijo Nico encogiéndose de hombros. Los Dusknoir anteriores a todos vinieron de otros lugares, esta es la primera vez que la puerta se abre aquí mismo, permitiéndome ser visible. Por un asunto tan pequeño, había permanecido en este mundo durante más de 20 años. SSSSS, Cofagrigus bajó la cabeza, sintiéndose inútil. No te culpaba.
Es gracias a que me protegiste todo este tiempo, o me habrían arrastrado hace mucho, jajaja, dijo Nico, extendiendo la mano para acariciar el cuerpo frío de su Pokémon. ¿Estás dispuesto a contarme tu historia?, preguntó Willy. Aún recordaba que este chico era un inmigrante ilegal. Claro que sí, dijo Nico, contándole la historia del libro. Nuestra familia se dedicaba a turismo. Pero hace unos 20 años, Teselia estaba en una situación difícil, nadie viajaba. El negocio de mi padre estaba al borde de la quiebra, así que decidí buscar la manera de ayudar. Terminé en Kalos, pero me enfermé de camino, y, bueno, ya viste el resto en el libro. Así que solo eres un niño imprudente que se dejó matar. Tu padre debe estar desconsolado, suspiró Willy. Lo sé, la voz de Nico se volvió sombría. Discutí con mi padre antes de irme. Me preocupa que, después de tantos años de ausencia, se culpe. Así que, tengo que entregársela. Will miró al espíritu. No pudo ver su expresión. Pero, un chico de 14 años, atrapado en este oscuro y muerto castillo durante más de 20 años, enfrentándose constantemente a la crisis de ser arrastrado, y, sin embargo, nunca se había rendido. La importancia de esta carta y este amuleto era evidente. Steptile, te lo ruego. Nadie más se atreve a venir aquí, y nadie más quiere hablarnos. Pero mi hora es... Is. En ese momento, el Cofagrigus de repente rugió y se disparó hacia el techo. Tan pronto. Nico supo de inmediato lo que estaba pasando y corrió tras ello. Will hizo una pausa, mirando la carta y el amuleto que tenía en las manos. Tras un momento de vacilación, decidió seguirlo. Saltó al cuarto piso y a la azotea. En cuanto llegó, vio un Dusknoir de 30 metros de altura. Tras él, la puerta al mundo espiritual tenía ahora 50 metros de altura. Probablemente todo el Palacio Parfum podía verla. A partir de ese día, la leyenda del mundo espiritual sin duda comenzaría a extenderse por la región de Sinnoh. El Dusknoir exudaba una presión aterradora, mucho más que incluso el Alpadragonite de su vida pasada. ¿Presión, su habilidad amplifica su aura?, pensó Will. El gigante Dusknoir levantó una mano y señaló. Will se quedó paralizado. Quedó completamente paralizado. ¿Qué es este movimiento? No me digas que es desactivar. No sabía que fuera tan poderoso. Miró a su alrededor. El Cofagrigus también estaba congelado, aunque aún podía moverse ligeramente. Temblaba, sus 4 brazos intentaban inútilmente alcanzar al Dusknoir, en cuya mano gigante estaba Nico. Está bien, Cofagrigus. Ya has hecho mucho para protegerme, dijo Nico sin forcejear. Golpe. El Cofagrigus se desplomó al suelo, pero sus 4 brazos seguían arañando el techo de piedra, dejando profundas hendiduras, como si gritara a su propia impotencia. Siempre supimos que este día llegaría, ¿verdad? Así que no pasa nada, dijo Nico, intentando sonar valiente. Luego se giró para mirar a Will. Steptile, eso que te pedí, ¿puedo confiártelo? Will parpadeó. No podía mover la lengua, pero intentó indicar que había aceptado. El Dusknoir, aparentemente desprovisto de emoción, comenzó a tirar de Nico hacia la puerta, sin darle más tiempo. Gracias. Jeje, ahora puedo irme sin remordimientos. Le temblaban los hombros a Nico, pero seguía sonriendo. Miró a su Cofagrigus. Ahora que lo pienso, le escribí mucho a mi padre, pero nunca te escribí nada a ti, SS. Cofagrigus, estos 20 y tantos años, gracias por tu arduo trabajo. Amo a mi papá, y te amo a ti, más que a nada. Nico levantó la mano para secarse los ojos. Al acercarse a la puerta, Will por fin pudo verle la cara. Era solo un niño de aspecto amable. Si puedo, en mi próxima vida, espero poder volver a verlos a todos, jajaja, ¿pueden llorar los espíritus? Will creía que no. Pero hoy descubrió que sí. Sus lágrimas eran azul cielo. Flotaban en el aire, sin caer, como un enjambre de luciérnagas. Nico y el Dusknoir desaparecieron. La puerta empezó a encogerse. La fuerza que ataba a Will y Cofagrigus desapareció. Te debo una. Si todavía estoy vivo, te la pagaré. La voz del Cofagrigus resonó en su oído. Al instante siguiente, su figura se dirigió hacia la puerta que se cerraba. Tú, Will abrió mucho los ojos. Extendió la mano, pero ya era demasiado tarde. El Cofagrigus y la puerta al mundo espiritual desaparecieron ante sus ojos. Capítulo 189. Un pez gordo increíble. Exterior del castillo de Chaboneau.
Meouscarada, que había llegado primero, inclinó la cabeza confundida mientras veía a Will saltar desde el techo del castillo. Se acabó todo. ¿Dónde está Seigo? Meou, dijo Meouscarada encogiéndose de hombros. Dijo que en cuanto apareció la luz en el tejado, Seigo salió corriendo a llamar a la puerta de la comisaría. En 2 o 3 minutos, probablemente volvería con varias patrullas. ¿De verdad? Pensé que habría vuelto a escondidas para tomar fotos, dijo Will, un poco sorprendido. Parecía que Seigo era confiable cuando hacía falta. Meouscarada señaló los objetos en las manos de Will. No es nada. Solo estoy ayudando a alguien. Los pondré en la bolsa por ahora, dijo Will, negando con la cabeza. Se acercó a Meouscarada, abrió su mochila y metió la carta y el amuleto dentro. Si estaba en camino, quería entregar personalmente estos 2 importantes objetos. Este mundo estaba lleno de accidentes. Sería terrible que se perdieran en el correo. Les había dado su palabra a Nico y a los Cofagrigus. Pero si el próximo destino de Liv no era Teselia, sino Paldea, no tendría más remedio que enviarlos por correo. Las sirenas aullaban a lo lejos. 7 u 8 patrullas se dirigían a toda velocidad hacia ellos. Esto era más de lo que Seigo podría haber pedido. La aparición del Dusknoir también debió alertar a la comisaría, por lo que enviaron un equipo completo de investigación. Esteptile. Meouscarada. ¿Estás bien? Genial. ¿Qué hacía ese Dusknoir gigante? Gritó Seigo mientras corría. Aunque había corrido a la comisaría, aún había visto el enorme Dusknoir en la cima del castillo desde la calle. Desafortunadamente, el zoom de su cámara no era lo suficientemente bueno. Aunque había sacado una foto, estaba extremadamente borrosa. ¿Qué más? Vino a segar un alma, respondió Will distraídamente. Que Seigo lo entendiera o no era su problema. Los sucesos de esa noche habían sido un duro golpe para Will. La persistencia de Nico y los Cofagrigus era una cosa. Pero más que eso, este mundo era mucho más grande de lo que había imaginado, y la cantidad de Pokémon poderosos era mucho mayor. Este mundo era tan interesante. Llevaba 10 años en este mundo, pero aún lo sentía lleno de emoción y diversión. Era un ser inmortal. Tarde o temprano, visitaría todos esos otros mundos. Aunque el mundo espiritual fuera un viaje solo de ida, y el mundo inverso solo pudiera ser abierto por Giratina, iría a verlos. Meouscarada le frunció el ceño a Will. ¿Por qué se comporta tan raro y dice tonterías? ¿Será que ese fantasma lo ha poseído? Meou. Ante ese pensamiento, se abalanzó y comenzó a arañarlo. Smack. Estás loca. Will le dio un golpe en la cabeza. Habían llegado 30 policías. Casi todos tenían un Pokémon de nivel 40. No parecía un nivel muy alto, pero eran muchos. 30 Pokémon de nivel 40 no tendrían problema en derrotar a uno de nivel 60. La que iba al frente era la oficial Henry, acompañada de un Manectric, el Pokémon habitual de las Henrys de la región de Kalos. Eran de tipo canino, al igual que Growlithe en Kanto, Stoutland en Teselia y Voltund en Galar. Eran leales, valientes y tenían sentidos agudos, lo que los hacía excelentes rastreando criminales. La oficial Henry hizo un gesto con la mano. 30 oficiales se dividieron en 3 equipos. 2 se desplegaron para rodear el castillo, mientras ella personalmente guiaba al grupo principal hacia el interior. Will negó con la cabeza. Los pájaros ya habían volado del nido. Ya no había nada que encontrar en el castillo, salvo, quizás, algunas cosas en el dormitorio donde Nico y Cofagrigus habían vivido durante 20 años. Después de media hora, apareció la policía, con aspecto confundido. Will y Meouscarada fueron llevados a declarar, donde les presentaron la profesión de traductor Pokémon. Tras la declaración y el regreso al hotel, Seigo los persiguió, haciéndoles un sinfín de preguntas. Will no se molestó en ocultar nada. Simplemente le contó la simple verdad. Un espíritu y un Cofagrigus habían vivido en el castillo, y un Dusknoir se los había llevado. Eso fue todo. En cuanto a lo que la Liga Kalos anunciaría oficialmente, o cómo este rumor cambiaría el futuro de Parfum Palace Town, eso no era asunto suyo. Descansaron una noche más y partieron al día siguiente. Esta vez, el fantasma de Liz parecía haber encontrado un compañero de viaje. Bajo su guía, ya no se dirigía sin rumbo al norte, sino que había virado al noreste y avanzaba a paso firme, como en un carruaje. La siguiente parada es, Ciudad Luminaria.
adivinó Will, mirando en dirección a la ciudad. Ciudad Luminalia era la ciudad central de la región de Kalos y, en el futuro, sería la ciudad más poblada del mundo Pokémon. Pero Will desconocía su estado actual. Sin mucha curiosidad, se dirigió al noreste. Y entonces vio cómo el fantasma de Liz rodeaba la ciudad por completo, atravesando el desierto que la rodeaba. Meowscarada, que esperaba detenerse, miró a Will confundido. ¿No vamos a entrar? Es una ciudad tan grande. Debe ser divertidísimo. Entremos, Will dudó, luego la miró y le dio una palmadita en la cabeza. Aunque quería seguir a Liz, debía tener en cuenta los sentimientos de su hija. Si quería jugar un rato en Ciudad Luminalia, tendría que detener la persecución. De todas formas, estaba bastante seguro de saber a dónde iba Liz. Debía ser Ciudad Laverre, en el extremo norte de Kalos, justo al norte de Luminalia. Hace 1000 años, probablemente era una importante ciudad comercial. Meowth de las orejas de Meowscarada se animaron y corrió hacia la ciudad delante de él. Will sonrió y lo siguió. Ciudad Luminalia era increíblemente próspera, sin duda la ciudad humana más avanzada que había visto desde su llegada a este mundo. Calles peatonales adoquinadas se extendían en todas direcciones, y las avenidas estaban flanqueadas por edificios clásicos de estilo parisino. Las calles eran tan anchas que no necesitarían ser modificadas ni siquiera 200 años después. Si no hubiera estado completamente consciente, habría creído haber viajado al futuro. De pie en las afueras, podía ver la torre en el mismo centro. Meowscarada lo señaló con entusiasmo. Esa es la Torre Prisma. Es el símbolo de esta ciudad, explicó Will. Mientras caminaban por la calle, una vez más fueron el centro de atención. Mira, ese es un Meowscarada. Un Pokémon de la región de Paldea. ¿Pero qué es el otro? Ese es un Sceptile, de la región de Hoenn. ¿Dónde está su entrenador? Deben ser muy fuertes para haber criado a un Sceptile y a una Meowscarada tan grandes. Sigámoslos. Quizás podamos pedirle una batalla a su entrenador. Will miró a quienes los seguían, algo divertido. Era una experiencia extraña. En las regiones del norte, todos lo reconocían como un Sceptile, pero no tenían ni idea de que era un Meowscarada. Ahora, en el hemisferio sur, los papeles se habían invertido. Él era el raro y exótico. El ambiente de batalla en esta ciudad está creciendo rápidamente. No es muy diferente de Johto, murmuró Will, sorprendido. Se dio cuenta de que la mayoría de los Pokémon con los entrenadores estaban en su segunda o tercera etapa. Meow, dijo Meowscarada, molesta por la multitud, agarró la mano de Will y salió corriendo, perdiéndolos rápidamente. Pero pronto, otro grupo los vio. Suspiró frustrada. Se giró para mirar atrás. Meow inclinó la cabeza. Vio que Will se había quedado paralizado. No lo sabría, pero Will acababa de ver una figura increíble e importante. O mejor dicho, acababa de ver a un dios. Capítulo 190. Un agujero negro en la tradición. Hay muchos dioses en el mundo Pokémon. El 99% de las veces, se refiere a un Pokémon específico. Pero el 1% de las veces, se refiere a una persona. Entre ellos, en la región de Kalos hace 3000 años, el rey que gobernaba la tierra, Az, es uno de esos dioses. Este hombre es el primer humano en la historia Pokémon en ascender a la divinidad. Su historia personal es tan larga que podría llenar una novela corta. En fin, dicho de otro modo, el Az de hoy es un muerto inmortal. Ese tipo. Will echó un vistazo al callejón que acababan de pasar. La figura humana de 3 metros de altura que había dentro ya había desaparecido. Pero Will estaba seguro de no haberse equivocado. 3 metros de altura, con aspecto de vagabundo sin hogar, con una llave de bronce colgada del pecho, apareciendo en la región de Kalos. Este era definitivamente aquel rey loco de hace 3000 años, Az. Ante este contendiente, incluso los futuros jefes de equipo malvados de cada región tendrían que agachar la cabeza. Cuando Az activó por primera vez el arma definitiva para su venganza, esta le produjo 2 efectos. Primero, su cuerpo cambió. Se convirtió en un gigante de 3 metros. Esto no era importante. Ningún jefe malvado lo envidiaría. Pero la otra era la inmortalidad. Vida eterna, inmortal. Si Will no hubiera transmigrado, Az sería sin duda el mayor tramposo del mundo Pokémon. Incluso Ash y Rojo tendrían que rendirle homenaje. Era solo que desde que su Pokémon, Floete, lo abandonó, el hombre estaba hecho un desastre.
Perdió las ganas de vivir, pero no podía morir, vagando por el mundo como un muerto viviente. Sus acciones eran completamente incomprensibles. Por ejemplo, huir a la cueva del origen en la ciudad Zootrópolis de Oren, solo para plantar un árbol. Will ya lo había pensado. Si transmigraba al mundo Pokémon, su camino estaba despejado. No era para convertirse en campeón, sino para encontrar primero a Celebi o a Dialga, conseguir que lo llevaran a Kalos hace 3000 años y activar el arma definitiva para obtener el truco de la inmortalidad. La vida eterna y la resurrección infinita que otorgaban los Pokémon eran efímeras. Si te mataban, morías igualmente. Y no se garantizaba la resurrección en cada ocasión. Solo el arma definitiva era la auténtica. Su nombre, Arma Definitiva, no era una exageración. No solo el futuro equipo Flare la quería, sino que incluso la corporación de Bon, el equipo Magma y el equipo Aqua habían utilizado parte de su tecnología. Pero decir que Az era el mayor tramposo no se debía solo a su inmortalidad. Era porque su cerebro era un agujero negro en la historia. El arma definitiva, Az la inventó él mismo, hace 3000 años. Nunca explicó de dónde provenía su sabiduría, simplemente la inventó. Este cerebro, incluso el jefe del equipo Flare, Lysandre, lo codiciaba. Encarceló a Az durante mucho tiempo, no solo por el arma, sino por su intelecto. Vale la pena mencionar que Lysandre es descendiente de Az. ¡Qué hijo tan filial! Con el arma definitiva, Lysandre podría lograr su objetivo. Pero con Az, podría tener innumerables armas definitivas. Will no dudaba de que si Az se organizaba, podría inventar cualquier cosa. Una máquina del tiempo para invertir el mundo, una nave espacio-temporal para cruzar universos paralelos, todo era posible. Ese tipo me miró de reojo. Se supone que está aturdido, sin importarle nada. ¿Por qué me miraría? Will frunció los labios, con un rastro de duda en su mente. Pensando en la era de los villanos dentro de 200 años, sintió que le venía un dolor de cabeza. Ni siquiera sabía si existía un ceniza o un rojo en este mundo. Si no, ¿quién resolvería todos esos problemas? ¿Sería él? Correr a Oen a principios de año para luchar contra los dos idiotas, así no a mediados de año para luchar contra el trío de tiempo-espacio antimateria, y luego un viaje a Kalos a finales de año para ver cómo estaba Zygarde. Olvídalo. Cruzaré ese puente cuando llegue a él. Terminaré mis asuntos primero. Will respiró hondo, calmando su presión arterial. Este mundo estaba lleno de gente talentosa. Él no podía ser quien lo resolviera todo. No tenerle miedo a la muerte es una cosa. Pero cada muerte significa perder a muchas personas importantes, y duele. Volviendo en sí, Will miró a su alrededor. Una gran multitud se había reunido a su alrededor, y de nuevo a Meowscarada. Pero bueno, ya estaba acostumbrado. Dejando que la multitud lo siguiera, Will guió a Meowscarada a dar un paseo por Ciudad Luminaria. Tras recorrerla, se hizo una buena idea de la distribución de la ciudad. Toda la ciudad es un decagrama, estrella de 10 puntas. Hay una plaza central en el centro, y en las otras 5 direcciones hay plazas más pequeñas y coloridas. Cada plaza estaba llena de entrenadores, pero no solo luchaban. También conversaban sobre Pokémon. Tenía que admitirlo. La región de Kalos no solo estaba a la vanguardia en cuanto a desarrollo urbano, sino también en su forma de pensar sobre los Pokémon. Al pasar por la Plaza Verde, Meow. Sí, los cafés parecen ser una especialidad de esta ciudad. Una voz humana volvió a sonar. ¡Guau! Es un Meowscarada y un Sceptile. Qué raro verlo. Ambos lo ignoraron. Pero esta humana no tenía sentido de los límites personales, corrió hacia ellos y prácticamente presionó su rostro contra el de ellos. Meow. Le lanzó un zarpazo. La agente Genmi no te salvará si provocas a un Pokémon salvaje. Hola la tilde, qué gato más luchador. La persona se echó hacia atrás rápidamente, esquivando sus garras. Que un humano reaccionara tan rápido era bastante impresionante. Will miró a la persona frente a él y frunció el ceño. Era una joven, quizá adolescente, con gafas y bata blanca. ¿Una investigadora? El laboratorio de investigación de la región de Kalos también estaba aquí. Los nuevos entrenadores tenían que venir aquí para conseguir sus Pokémon iniciales de Kalos. Así que era normal ver a un investigador Pokémon en esta ciudad. Y la mayoría de los investigadores Pokémon tienen una obsesión con los Pokémon que supera con creces la de la gente común. Esta obsesión los lleva a acercarse a los Pokémon para estudiarlos, sin importarles el peligro. Hola, pequeños visitantes de lejos.
Me llamo Platane y soy investigadora de genética Pokémon. ¿Les gustaría ser huéspedes de mi laboratorio?, preguntó Platane, acercándose. Parecía que, como Will parecía más tranquilo, había decidido acercarse. Pero esta elección fue exactamente la equivocada. Si se hubiera acercado a Meowscarada, el gato, como mucho, habría hecho pucheros y la habría ignorado. Pero se había acercado a Will, y... Meow. Golpe. Otra garra atacó. ¡Guau! Platane se agachó al instante. Vaya, qué gato más travieso. ¡Qué experiencia! Es una habilidad lamentable, pensó Will, negando con la cabeza. Para poder esquivar el ataque de un Pokémon con tanta agilidad, debía de haber recibido muchos ataques. Will ya tenía una idea clara de su identidad. Era un antepasado del profesor Sycamore. Y Sycamore era el futuro profesor Pokémon de Ciudad Luminaria. El que le daría Fennequina Serena. Meow. A Meowscarada no le gustó y tiró de Will para que se fuera. No tan rápido. Me interesa mucho lo que está investigando. Vamos a ver, dijo Will, deteniéndola. Para ser precisos, le interesaba su investigación. Genética Pokémon. Su creación clásica, Mewtwo, fue el mayor logro genético que Will conocía. En las distintas versiones de la historia de Pokémon, el creador de Mewtwo era diferente. El viejo Fuji, el Dr. Young, Blaine, todos ellos habían creado un Mewtwo. Pero algo era igual, todos fueron creados a partir de los genes de Mew. Este ejemplo por sí solo bastaba para demostrar el valor de la genética Pokémon. Así que Will quería ir a su laboratorio a ver si podía conseguir alguna investigación rara gratis. ¿Y si la necesitaba más adelante? Por ejemplo, si se encontraba con Mewtwo en el futuro. Will podría analizar su identidad genética, ayudarlo a estar menos confundido y evitar que intentara contraatacar constantemente. Oh, por la expresión del Sceptile, ¿eso significa que estás dispuesto a venir a verlo? La mirada de Platane era penetrante. Había captado su intención al instante. Corrió rápidamente, lo agarró del brazo y empezó a arrastrarlo, temerosa de que cambiara de opinión. Meow. Meowscarada corrió y la empujó, sin dejar que tocara a Will. A Platane no le importó y simplemente abrió el camino. Capítulo 191. El potencial de una mega evolución permanente. El futuro laboratorio Pokémon Sycamore era, por ahora, solo un centro de investigación subterráneo. Aunque la ubicación no era la mejor, el interior era limpio y espacioso, y no faltaba equipo de investigación. Parecía que no era una investigadora sospechosa. Bienvenidos al futuro mayor laboratorio de investigación de la región de Kalos, dijo Platane, trayendo dos pequeños taburetes. Will y Meowscarada miraron las criaturas diminutas y se burlaron. Ni siquiera eran lo suficientemente grandes para sus pies, y mucho menos para sentarse. Jeje, lo siento. No suelo recibir visitas, así que no preparé sillas grandes, dijo Platane, rascándose la cabeza avergonzada. Olvídalo. ¿Dónde está tu investigación? Y por cierto, no tienes ni un solo Pokémon. ¿Qué estás investigando exactamente?, preguntó Will, deambulando por el laboratorio. Realmente no veía nada útil y empezaba a arrepentirse de haber venido. Pensándolo bien, ¿qué clase de investigación valiosa podría producir un adolescente? Todos los profesores del anime eran antiguos. Vengan. Les presentaré mi investigación, dijo Platane, caminando hacia la parte más interna del laboratorio. Presionó un botón, encendiendo una pantalla grande, y luego pasó la rueda sobre varias pizarras cubiertas de escritura. Un montón de escaleras en espiral aparecieron en la pantalla. Un Pokémon normal se habría quedado perplejo, pero Will al menos sabía que era Arn. Pero eso fue todo lo que pudo entender. No entendía ni un ápice de los datos escritos junto a ellas o en las pizarras. No porque no entendiera los conceptos, sino porque no podía leer las palabras. Mi campo de investigación actual es si los genes de un Pokémon influyen en su evolución, dijo Platane, señalando la pantalla y la pizarra, con una expresión cada vez más firme. Sospecho que la evolución de un Pokémon no tiene fin. Will arqueó las cejas. La miró sorprendido. No podía evitar sorprenderse. La mega evolución en combate no ocurriría hasta dentro de 190 años. En cuanto a cuando se reveló públicamente, no había una fecha específica. Pero Will calculó que no pudo haber sido tan pronto. Probablemente no me creas. Mira esto, dijo Platane, cambiando la imagen en pantalla para mostrar un Greninja.
Este es un Pokémon de la región de Kalos, y el que me hizo darme cuenta de que los Pokémon podrían tener una etapa evolutiva superior, es este. Volvió a cambiar la imagen. Esta vez, era un mural, de Ash Greninja. Will lo recordó de inmediato. Cuando Ash y sus amigos viajaban por la región de Kalos, habían visitado un lugar llamado la Aldea Ninja. Este mural era de allí. En mi aldea, hay una leyenda sobre un héroe, y su Pokémon era este Greninja con una forma tan peculiar. Dijo Platane con entusiasmo. Los demás aldeanos no lo entienden, pero yo sí. Debe ser una cuarta etapa de la evolución, más allá de Greninja. Acertaste, pensó Will, con crecientes expectativas. Al llegar a Kalos, le entusiasmaba la posibilidad de mega evolucionar. Sabía que era casi imposible, pero ahora, por un capricho del destino, se topó con esto. La investigación genética de Platane se encaminaba hacia la mega evolución. Este descubrimiento me emocionó tanto que inmediatamente comencé a investigar. Solo han pasado 2 años, pero ya hice un descubrimiento. Dijo Platane, volviendo a enfocar la pantalla en el ARN. Según mi investigación, el ARN de muchos Pokémon de la era antigua era muy diferente al de hoy. En la era antigua, su ADN parecía poder impulsar su desarrollo y evolución a un nivel superior. Pero ahora, a medida que sus genes se degradan y cambian continuamente, muchos Pokémon han perdido la capacidad de evolucionar a ese nivel superior. Así que pensé, si pudiera restaurar los genes de un Pokémon a su forma antigua, podría estimular su potencial latente y hacerlo evolucionar. Meowscarada ya se estaba quedando dormida por su discurso, pero la mente de Will daba vueltas. Lo que decía, tenía mucho sentido. La explicación oficial de la mega evolución es la liberación temporal del poder oculto de un Pokémon. Esto significaba que el poder ya estaba en su interior. La megapiedra y la piedra clave eran simplemente las llaves para desbloquear ese sello. Pero sí, según la teoría de Platane, se pudiera lograr la mega evolución restaurando los genes, sería un concepto completamente diferente. Lo segundo era temporal. Lo primero, probablemente sería permanente. Jeje, ¿qué les parece? Steptile, Meowscarada, ¿quieren investigar esto conmigo? A este proyecto lo llamaré, reversión primordial. Este mundo está lleno de gente brillante, dijo Will, mirándola. Reversión primordial. Esa era la forma especial de Groudon y Kyogre. Meow, dijo Meowscarada cruzándose de brazos, visiblemente indiferente. Pensaba que esta investigación era peligrosa. Este Platane sin duda los usaría como sujetos de prueba, alteraría sus genes, y si se convertían en monstruos. No me tengas tanta cautela. Conozco tus preocupaciones. Pero no te preocupes, solo he usado cuerpos de Pokémon que murieron hace décadas para mis experimentos, dijo Platane, frotándose el pelo, que ahora estaba hecho un desastre. Parecía una científica loca. Por favor, son tan hermosos, sus genes deben ser perfectos. No haré experimentos internos. Simplemente extraeremos los genes y experimentaremos con ellos externamente. No hay ningún riesgo. Suplicó Platane al ver la actitud de Meowscarada. No mentía. Al fin y al cabo, era investigadora y probablemente se convertiría en profesora en unos años. Con sus conocimientos, podía ver fácilmente lo únicos que eran Will y Meowscarada. Sobre todo Will. Su físico era casi idéntico a los datos de Steptile de hace 1000 años. Vamos a intentarlo, dijo Will, asintiendo con la cabeza. Meow. Meowscarada lo miró con los ojos muy abiertos. Está bien. No es un experimento interno. Y además, seré el único que lo haga. No tienes por qué hacerlo tú, dijo Will, frotándose la cabeza. Esperaba con ilusión este experimento, no por los resultados que obtendría en 1 o 2 días, sino por el futuro. Sabía que, incluso con su muestra, no encontraría la manera de mega evolucionarlo permanentemente en poco tiempo. Pero en el futuro, existía una posibilidad. Tenía un futuro infinito. Podía esperar. Muchísimas gracias. No te decepcionaré, Steptile. Platane estaba extasiada. Corrió de inmediato a su mesa de laboratorio, agarró un montón de instrumentos y regresó. ¿Qué necesitas? Vamos, Steptile, acuéstate en esta mesa. Voy a tomar un poco de tu sangre, saliva, una hoja, algunas escamas de piel. Está bien, no tienes que enumerarlos todos. Simplemente hazlo, dijo Will, deteniéndola. Se tumbó en la fría mesa de experimentos y cerró los ojos, preparándose para echarse una siesta.
Confiaba en que Meuscarada, con su recelo hacia Platane, la vigilaría con lupa y no la dejaría hacer nada raro. Cerró los ojos, y los volvió a abrir. Habían pasado 2 horas. Dios mío. Es difícil imaginar que seas una Sceptile viviendo en esta era, dijo Platane, mirando la hoja de datos en sus manos. Incluso empiezo a sospechar que viajaste aquí accidentalmente desde el pasado. Los resultados, dijo Will, incorporándose. No tengo una muestra de ADN de un Sceptile antiguo, así que no puedo comparar tu ADN con ese. Pero comparado con el ADN de un Sceptile moderno, la diferencia en tu secuencia genética es del 3%. Esto es increíble. ¿Tanto? Preguntó Will, mirándose. Aparte de su color vibrante, hojas más afiladas y mayor tamaño, no parecía tan diferente. Un 3% parecía poco. Pero, la diferencia genética entre un humano y un chimpancé es solo del 1%. Así que una diferencia del 3% era suficiente para clasificarlo como una especie diferente. Para decirlo sin rodeos, si un Sceptile puede evolucionar aún más, la probabilidad de que te pase a ti es altísima, dijo Platane con los ojos brillantes. Uf, parece que tendré que ir a la región de Oen. Necesito encontrar un fósil antiguo de Sceptile. Solo así podré saber qué es diferente. ¿Entonces ya no vas a continuar con la investigación?, preguntó Will. Si ese era el caso, él y Meuscarada se marcharían. No. No me dejes. Sceptile. Te lo ruego, no me abandones. En cuanto Will se giró, Platane se abalanzó, agarrándose la cola y aullando. El sonido resonó por todo el laboratorio, haciendo que Will y Meuscarada se marearan. Estás loca. Will la apartó con su cola. Otil de un silbido tan fuerte y poderoso, es tan adictivo, dijo Platane, rodando por el suelo, con un rubor antinatural en su rostro. Will y Meuscarada la miraron con disgusto. Ahora entendían por qué no tenía ningún Pokémon propio. Sceptile, Meuscarada, no se vayan, quédense conmigo un rato más. Yo cubriré todos sus gastos de comida y alojamiento. Pueden ir a jugar donde quieran. Solo denme algunas muestras experimentales cada día. Platane se arrastró y los agarró por los tobillos, con la misma expresión de un zombi que acaba de ver a un humano. Meow. Las orejas de Meuscarada se crisparon. Miró a Will. Al saber que le cubrirían la comida y los gastos de manutención, se sintió un poco tentada. Quería comer por toda Ciudad Luminalia antes de irse. ¿Quieres quedarte? Está bien, deberíamos descansar en un lugar un rato, pensó Will, y luego asintió. Sí. 2 meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Incluyendo el tiempo de viaje, llevaban ya 4 o 5 meses en la región de Kalos. El calendario marcaba el 26 año de la era de la Liga. Fin del capítulo 191.